Y usted ve en este tiempo, aunque este no es el tema que voy a predicar, ¿no? Solamente es un preámbulo, de que las señales cada vez están más vigentes. ¿Cierto que sí? Usted lee Mateo 24, todo lo que está hablando Dios ahí a través de su palabra ya se está cumpliendo. Unas cosas ya se cumplieron, otras están ¿por qué? Por cumplirse. Porque los tiempos se están como acelerando. ¿Cuántos sienten que, mire, les voy a decir algo? El 31 de diciembre de este año, usted va a pensar en su cabeza, uy, pero ¿qué hace que estábamos en el 31 del año pasado? O sea, el tiempo le pasó como volando, ¿sí? Porque los tiempos han sido como acortados. El libro de Daniel habla que la ciencia aumentará y la gente andará de cómo, de aquí para allá, de aquí para allá. Dígale que está a su lado, estamos en los últimos tiempos. Pero hoy no le vengo a hablar de los últimos tiempos, aunque sí voy a tomar un libro que habla de los últimos tiempos. Quiero que por favor vaya al libro de Apocalipsis. A más de uno le da miedo ese libro. Yo no sé por qué hay cristianos, hasta cristianos de la vieja guardia, no les gusta que les hable. No, es que ahí habla del diablo, ahí habla del anticristo, ahí habla de las copas de ira, ahí habla de las 7 trompetas y un montón de cosas. Yo tengo una tía que se aterroriza tanto que no me hable de eso. No me hable de eso. Y a veces el mucho terror de mucha gente es porque no están listos. Pregúntele al que está a su lado, ¿estás listo? ¿Usted está listo? Hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis. Es más, si leyeran el libro de Daniel, créanme que da un poco más de temor, porque es más explícito en muchas cosas. Hay cosas ahí que son muy latentes. Y mucha gente toma el libro de Apocalipsis como el libro de hecho, hasta el cine secular se atreve a tomar la palabra Apocalipsis como algo catastrófico, no entendiendo que la palabra Apocalipsis significa sencillamente correr el velo o quitar el velo. Una revelación del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la única revelación. Y él dice, ay de aquel que le quita o le ponga a este libro. Cuando un hermano dice, es que tengo una revelación, escríbale, póngale primera de Carlos o primera de Andrés. La mejor palabra revelada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Así que tenga cuidado cuando tu hermanito es que diga, ay, es que Dios me está revelando. Escríbale y póngale su nombre, hermano, pero la revelación ya ha sido dada y es la palabra de Dios. Amén. Lo que pasa es que a veces confundimos revelación con iluminar. Dios me hizo entender lo que está en la palabra de Dios. Pero esto ha sido la mejor palabra revelada. Amén. No existe otra. No existe otra. ¿Sí? Por eso, más de un hermano por ahí anda diciendo cosas que no son. Y hay mucha gente que no estudia la Biblia, comete el error de seguir creyendo esto. No, hermano, tengamos cuidado. La mejor palabra profética revelada, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la Biblia. Amén. Leemos Apocalipsis capítulo 2. Gloria al Señor. Y es un texto muy conocido, pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Santísimo, porque eres bueno, porque nos das la fuerza, nos das el amor para continuar en tus caminos, Señor amado. Te pedimos que nuestra lámpara nunca se apague, Señor, y que cada día tú seas derramando de tu aceite sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien dijo una vez, este es el pasaje que se lo dedican al desanimado. Pregunto, ¿cuántos de aquí alguna vez se han desanimado espiritualmente? Ay, tan espirituales. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han desanimado espiritualmente? ¿Les ha dado pereza la oración? ¿Les ha dado pereza el buscar de Dios? Sí, es normal a ese sentido, pero es anormal el quedarnos en ese estado. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Cuando se refiere a ángel, quiero que entiendas un poquito, no se está refiriendo que hay un ángel de Dios en la iglesia. La palabra ángel ahí es la palabra ángelos en el griego, que quiere decir el que da el mensaje. O sea, escríbele al pastor de la iglesia, ¿de dónde? De Éfeso. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Porque más de uno, uy, es que hay un ángel en esa iglesia. No. Vamos a entender términos. Amén.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea Jesús, dice esto: yo conozco tus obras. Mira que esta soledad, dígale, Dios nos conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y qué más, y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí cambia la cosa. Dice, pero tengo, ¿qué tiene el Señor? Tengo contra ti, o sea, tengo algo en contra tuya. Hay algo de usted que no me gustó. Que has dejado que tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Algunos han predicado desde hace tiempo, ese es el texto bíblico que se lo dedicamos al hermano que se desanimó. ¿Vuelve a dónde? ¿A dónde hay que volver? ¿A dónde? Al primer amor, ¿cierto que sí? Hermano, vuelva al primer amor. Oigan, le dicen, no vuelve al primer amor, pero como regañando a uno. Vuelve al primer amor, hermano. Es como cuando la mamá le pegaba a uno y le decía, sonría que Cristo le ama. Y uno... Pero el punto es que aquí no le están hablando solo a una persona. Claramente la palabra dice que escribe al ángel de la iglesia que está en donde. Entonces el mensaje era para una persona o para quiénes? Para una iglesia. Amén. Para una iglesia. Entonces quiero que entiendas algo. El amor es una fuerza muy poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí han sufrido por amor? ¿Cuántos han perdido plata por amor? Tiempo. Han perdido muchas cosas por amor. Se han arriesgado por amor. ¿Sí? Porque el amor es algo que nos mueve. Escuchaba de alguien también que dijo, en la vida no se trata de, dice, hacer lo que tú amas, sino amar lo que tú haces. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? No es hacer lo que tú amas, sino amar lo que tú haces. Otra frase que vi por ahí es la siguiente: cuando tú amas de verdad, ¿cuántos aman aquí? Cuando tú amas de verdad, las grandes montañas se hacen pequeñas. Pero cuando tú no amas de verdad, las pequeñas montañas se hacen grandes. Quiera que está a su lado y dígale, ay, ay, ay. Entonces, hay que ver algunas cosas especiales de la iglesia de Éfeso que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana. Dios nos va a hablar todo de una manera muy especial. Amén. Y una de las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso, según el capítulo leído, es que era caracterizada por su arduo trabajo. Yo creo que esta iglesia trabaja arduamente. ¿Cuánto lo creen? Yo admiro a los hermanos que están pendientes de la iglesia. Admiro a los hermanos que están pendientes del pastor. Admiro a los hermanos que están pendientes del cuidado, la manutención. Amén. Pero no solamente se trata de un trabajo físico, porque quiero decirte algo. En el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, este lugar se va a quedar. ¿Será que sí o será que no? Hay hermanos que piensan que también este edificio se va a ir volando al cielo. No, no, hermano, los que se vamos somos las almas. Amén. Pero eso no quiere decir que hay que tener el lugar sucio. No hay que irnos al extremo. ¿Sí? Pero tampoco es de dejar el lugar sucio. Lo que importa es su alma. Amén. Pero la iglesia de Éfeso se caracterizó porque era una iglesia que trabajaba extenuadamente. Tenía un trabajo extenuado. Cuando dice la palabra de Dios, dice tu arduo trabajo, quiere decir que era un trabajo que provocaba hasta cansancio físico.
La gente hacía esto por amor. ¿Qué me dicen ustedes? Disminuyeron los amenes. Trabajaban hasta el cansancio. Mire, si usted desea ver los frutos, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Amén. Esa era una cualidad importante. Y quiere decir que esta iglesia, en su congregación, no eran perezosos. Eran personas diligentes. Era una iglesia que se preocupaba por ella misma. Amén. Se preocupaba por ellos mismos. Y una de las cosas que veo, mire, un profesor un día nos dijo, tener una iglesia pequeña es un problema pequeño. Pero tener una iglesia grande es un problema grande. El pastor siempre tiene en su vida dos iglesias. La que está pastoreando y la que le gustaría pastorear. ¿Sí? Es la que le gusta. A mí me gustaría ver a este hermano haciendo, me gustaría ver a esta líder haciendo, me gustaría ver a este joven tocando un instrumento, me gustaría. Hay una visión, ¿sí? Hay una visión. Pero hay que tener en cuenta algo. Si el pastor desea ver eso, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Dígale que está a su lado, unirnos a una visión. Unirnos a una visión. Hermanos, miren, esta iglesia se caracterizó por ser diligente y es la característica esencial de todas las iglesias si queremos ver un ¿qué? Crecimiento. Amén. Se preocupaban por el nuevo. Qué bueno es cuando una persona nueva llega y los demás hermanos ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hay un saludo cordial, hay una bienvenida. Lo espero el próximo domingo. Qué bueno que estés acá, sin ánimo de hostigarlo. No vaya a reprender espíritus ahí porque la persona se puede sentir mal. No, hermano, hay que ser sabios. Amén. Saludar cordialmente. Dejen que el Señor haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien, mire, a las personas que están visitándonos hoy les digo algo, no estás aquí por casualidad. Dios lo permitió. Amén. Dios lo ha permitido. Dios es la razón por la cual estás aquí. Amén. Ya han habido cantidad de historias. Un joven que iba siendo perseguido por unos sicarios, corrió tanto que cerró los ojos y se cayó y entró a la iglesia. O sea, se golpeó y entró rodando a la iglesia. Cuando abrió los ojos, estaban ya los hermanos levantados las manos y los sicarios allá afuera esperándolo. Y el predicador dijo, hay alguien que llegó aquí siendo perseguido por la muerte. Digo, yo. Una vez recibí a Jesús en su corazón. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo abrazaron y lo apoyaron. Los sicarios se fueron, no dicen nada. Porque hay un Dios que los cuida. Cuando dicen amén. Pero en la iglesia, ¿usted se imagina a ese joven desesperado ahí que nadie le pusiera cuidado? La iglesia que está trabajando arduamente es una iglesia que está preocupada por el porvenir. ¿Cuántos dicen amén? Está preocupada por el pueblo, está preocupada por los que necesitan. Otra característica importante, para ir rápido, es que era una iglesia, según la palabra de Dios, dice, yo conozco tu trabajo y tu paciencia. Era una iglesia que era paciente, era una iglesia que perseveraba. La palabra paciencia significa soportar una carga pesada sin rendirse. Eso significa paciencia. Soportar una carga sin ¿qué? Sin rendirse. ¿Cuántos han cargado algo pesado? Y es tremendo. Yo pongo el ejemplo de la nevera. Cargar una nevera antigua es algo complicado. Los neverones de este tiempo no. Pero cuando se cargaba una nevera antigua, no valía rendirse. Eran esos muchachos cargando la nevera antigua, de esas grandes. Y eso no se deja cargar. Y donde usted se le resbale y se caiga, ¿qué pasa con la nevera? Se daña. ¿Qué pasaba? No se podía ¿qué? Rendir. Era una carga pesada, pero ¿qué? Necesaria. La iglesia de Éfeso se caracterizó porque a pesar de todo tenían dificultades, pero no se rendían. Tenían que cargar una pesada carga. Amén. Otra cosa importante es que dice la palabra de Dios, hablando de las características de esta iglesia, es que ellos, dice que
tenían paciencia y no podían soportar a los malos. No soportaban a las personas buenas, a los malos. No soportaban eso. No soportaban la mundanalidad. No soportaban a la persona que practicaba pecado. Era la iglesia que estaba preocupada por la gente. Estaba preocupada por la santidad, ¿sí o no? Y ellos no soportamos eso. No soportamos eso. En cierta ocasión a mi primo, allá en Puerto Salgar, le llegó un vecino, que era una bendición ese vecino. Todos los domingos le colocaba un bafle pesadísimo al frente de la puerta de la iglesia casi. Y le colocaba eso a todo volumen y era pura música norteña, puros corridos prohibidos, pura música borrachos. Y era tan fuerte el sonido que interrumpía el servicio. Y lo hacía ya de fastidio. Hay un dicho por ahí que al que obra mal, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Primo, si no estoy mal, creo que él no es de pelea, este pastor no es de... Los pastores no somos así. Hay veces hay que decirle, dejémoselo aquí. No hay que a veces igualarse, porque si uno se iguala, ¡ay, ya evangélico! Ya sacó las uñas, porque por cualquier cosa nos están juzgando. ¿Cierto que sí, cierto que no? Entonces, cuenta la historia que él le dejó eso al Señor, que varias veces cuando los miércoles había servicio, al vecino le daba rabia. Es que esa bulla un miércoles. Bueno, él le bajó un poquito el volumen, pero el domingo él sí le montaba la bulla. Y algunos le decían, miren, no se meta con esa iglesia, que esa iglesia es de quién. ¿De quién es la iglesia del pastor? Es del Señor. Y usted lo que está haciendo está mal porque estás interrumpiendo un proceso de Dios en esas personas. Que va de malas, a mí que me importa, que se venga el que se venga. ¡Pum, pum, pum! 3 tiros murió en el parque de Puerto Salgar. Ahí quedó la bulla. Ahí quedó la bulla. Hermano, cuando el enemigo se quiere meter con la iglesia, se está metiendo con un reino. Cuando dice el amén. Porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán sobre quién. Sobre la iglesia. ¿Ven la ventana de estos libros? Otra característica especial, aparte de no soportar a los malos, tenemos en cuenta algo, hermano. No soportar a los malos es también que combatían la falsa doctrina. ¿Sí? Ellos calculaban, miraban, investigaban si en ese tiempo la persona era un verdadero apóstol o no. ¿Sí? Ellos miraban, bueno, ¿este es apóstol o no es apóstol? Y había unos requisitos. Pablo les dejó requisitos para hacer qué. Decían, no, usted no es apóstol. Ellos combatían la falsa doctrina y defendían la fe. No soportaban la herejía. Ellos estudiaban la palabra. Venga, yo miro aquí que dice. Ellos, todo sermón, antiguamente, escuchen algo. Se cree que antiguamente, cuando los predicadores estaban ya dando su mensaje, no estoy hablando de los años de la primera iglesia, no, estoy hablando de los 1700, 1800, 1900. Cuando un predicador daba su mensaje, había un concilio que evaluaba la predicación del pastor. Eso era tremendo, Pastor Rafael. Había un concilio de hermanos estudiosos de la Biblia, y el pastor que pasaba a predicar, sus ojos estaban ahí, pero había 7 ojos, 14 ojos, porque eran 7 personas de ese concilio mirándolo, a ver qué decir, a ver qué decir. Y luego lo llamaban, venga hermano, es que esto que usted dijo no es muy bien, no nos parece, no es acorde a la palabra. Usted se desfasó ahí, venga, mucho cuidado. Eso antiguamente se hacía para que el predicador tuviera más estímulo de hacer un estudio más profundo de la palabra de Dios. Bien, ellos no soportaban la falsa doctrina, defendían la fe. Pero aquí estamos hablando de las cualidades de la iglesia de Jesús. ¿Cuáles son? Vamos a nombrarlas. Número 1, era caracterizada porque era una iglesia que tenía un arduo trabajo, ¿ven? O sea, era una iglesia trabajadora. ¿Esa iglesia trabaja? Amén. La segunda es que ellos tenían paciencia.
Amén. La otra es que no soportaban a los malos. No soportaban a los malos, defendían la fe. Una buena iglesia que se caracteriza es una iglesia que defiende la fe. Amén. Y defender la fe no es agarrarse a pelear con el que vino con un culto extraño, no, sino es con la escritura demostrarle a esa persona que lo que está diciendo no es cierto. No es cierto. Mire, ¿por qué se levantó tanta herejía en este tiempo? Tanto pensamiento no cristiano, no bíblico, porque más de uno no se atrevió a defender la fe. Hay una materia en el instituto que se llama apologética, que nos enseñó a que uno no se debe quedar callado cuando alguien está levantando una doctrina que no es cierta. Hay un predicador por ahí de calle, lo he visto, no sé si usted se ha dado cuenta, se pone un kippah, un gorrito judío, son dos, se hacen llamar los testigos, no sé si estoy mal. Y tomó unos términos de hebreo tan errados que, ay Dios, viva la monte y lo escuché yo, este señor que está diciendo. Y todo su mensaje era contra el catolicismo. Católico sin vergüenza, arrepiento. El católico se va a sentir como. Y se atrevió a decir que Jesús no se debe nombrar en nuestras bocas. Dijo eso. Que Jesús no se debe nombrar, porque según él la palabra sus significa caballo. Sí, en hebreo la palabra sus significa caballo. Entonces están diciendo Jesús, y que la palabra je en el hebreo según él significa rey. O sea que Jesús es rey caballo. No puede ser. Primeramente la palabra rey en hebreo es melech o melech. Y la palabra sus es una palabra compuesta. Está tomando términos muy volados para levantar una doctrina. Y más de uno, por no entender la Biblia, que dicen amén. Amén. Dígale al que está a su lado, preocúpese por estudiar la Biblia. Mire, Jesús lo dijo: escudriñen la escritura, porque son ellas las que hablan de quién. Dan testimonio de mí. Escudriñe. Usted a todo no le puede decir amén. No, mi hermano, ¿cómo no le puedo decir amén? Hubo un pastor un día que dijo: porque el diablo es mentiroso, el diablo es grosero, el diablo es esto, y a su nombre, él tenía una muletilla, y a su nombre, a todos le decía su nombre, y todos los hermanos, gloria, uy, párenlo ahí. Hay que tener cuidado, hermano. Miren, ¿por qué estoy tomando este pasaje de la iglesia de Éfeso? Porque el clima de esta carta no es tanto las características buenas de esta iglesia, sino lo que perdieron. ¿Qué perdió la iglesia? Pero pastor, usted está hablando de que esta iglesia trabajaba, tenía paciencia, soportaba a los malos, defendía la fe. ¿Por qué el Señor les dijo: han perdido? Escuchen algo importante. Dice: pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. ¿Que has perdido qué? Primero. A las esposas ¿les gusta que el esposo colabore en casa? ¿Sí o no? ¿Están calladas las mujeres hoy? ¿Les gusta o no? Sí. ¿A las esposas les gusta que el esposo les colabore en casa? ¿Sí o no? Las hermanas casadas, las que fueron casadas, todo eso. Qué bendiciones cuando el esposo colabora en casa, ¿cierto, mi amor? Pero lo que le pasó a Éfeso fue lo siguiente. Llega la esposa y le dice: amor, has lavado el baño, has lavado la ropa, has organizado, me has ayudado, pero tengo algo. Y uno queda como: ¿qué pasó? No hiciste eso. No hiciste lo otro. Yo me imagino al pastor de la iglesia de Éfeso: uy, somos una iglesia, pero cuando vio eso, uy, comenzaron, y creo que él la leía públicamente la carta, ¿cierto? Uy, iglesia de Éfeso, ¿por qué el Señor nos dice que estamos perdiendo qué? ¿Qué está perdiendo la iglesia? El primer amor. Y hay un mal concepto acerca del primer amor. Miren, un punto importante es que ellos tuvieron la nefasta decisión de dejar una vez por todas el primer amor. Porque todo lo estaban haciendo por rutina. Lo estaban haciendo porque ya les tocaba. Había un amor, pero era un amor
diciendo aquí, aparentemente también es un esfuerzo más humano. El mismo Dios. Era una forma de vida monótona. Se estaba pagando ¿qué? En primera mano. Yo pregunto, ¿cómo éramos nosotros cuando recibimos a Jesús esa vez? ¿Usted se acuerda? ¿Quién era usted el primer mes que aceptó a Jesús en su corazón? ¿Cómo era usted? ¿Cómo era yo? ¿Ustedes se acuerdan? Trata de hacer memoria. ¿Cómo te comportabas? Levante la mano los que se acuerden. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo le hago una pregunta. ¿Eso que estás viviendo hoy, lo de antes lo estás viviendo ahora? Algunos dijeron no. Hermano, ¿entonces dónde está el primero? Mire, cuando una persona llega nueva a la iglesia, aceptó a Jesús en su corazón, usted se alegra, porque esa persona no se pierde de reunión, ¿cierto que sí? No se pierde, mejor dicho, yo recién convertido al Señor, no, hasta el culto de damas iba. No sé por qué iba, pero iba. Allá yo iba. Y uno era contento escuchando al predicador. Y me hacía de primeras en la fila de adelante y tomaba apuntes. Y qué bueno, entonces más de uno le dicen a uno cuando uno es nuevo, uy, es que se está en qué? ¿En qué? En el primer amor. Ya le pasará. Ya. Pero ¿por qué no vino a la iglesia hoy? Está en el primer amor. Pero dijeron que era oración a las 5 y no vino nadie. Yo sí vine. Está en el primer amor. Quiero decirte algo. El grave error de perder el primer amor es que pensamos que el primer amor es un estado. No es un estado. Debe de ser un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Un estilo de vida. El amor, esto podemos verlo así. Como cuando un ejemplo. Cuando las parejas se novian. Yo pregunto, ¿el amor de matrimonio es el mismo que se vivió en el noviazgo? ¿Será que sí o será que no? Bueno, y ahora, compare eso. Muchos estamos en el error de dejar de hacer lo que se hizo primero. Y hay parejas que tienen problemas, y eso lo he visto en muchos lugares, y aún en mi vida y en la vida de otros, que hay parejas que reclaman esos primeros detalles, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Será que sí o será que no? Esas primeras cosas. Y a veces se pierden, ¿por qué? Porque llegó a la relación la rutina, la costumbre. Ay, pastor, es que mi esposo no me dice que me ama. El esposo contesta, pero ella ya sabe que la amo. ¿Pero qué está esperando ella? ¿Qué está esperando esa mujer? Que le diga que qué. Amados, el amor cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino mantener ese mismo amor ardientemente. El amor, el primer amor debe de ser como siempre. En el Señor tiene que ser siempre. Mire, yo admiro esas familias que el domingo es un día sagrado para ellos. ¿Vamos para dónde? Para la iglesia. Y trate de imaginarse cuando son familias numerosas y hay un solo baño. Y todos ahí es, bueno, hágale rápido que sigo yo. Y me toca a mí. Y vámonos para la iglesia. Y pase lo que pase, ¿van para dónde? Para la iglesia. Para la iglesia. Es una pasión por el Señor. Es un deseo. Pero, aquí hay algo importante, hermano. Hay hermanos, personas que tienen 20, 30 años de ser creyentes y se alaban por cosas del pasado, pero no hacen nada, piensan que ya acabaron de correr la carrera. O sea, se quedaron como estáticos. No hay un avance. ¿Cuánto desean ver esta iglesia floreciente, bendecida, llena de gente?
Diga que está a su lado, hay que volver al primer amor. Hay que estar en ese primer amor. Amén. No se puede perder el primer amor. Y es difícil, hermano. Para muchos es complicado ese primer amor, pero hay que hacerlo. Dicen amén. Hay gente que vive recordando, ay, es que yo vivía así, ay, es que yo era así. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? Ser apasionados por Dios. Amén. Dice por aquí, hay gente que hace cosas únicamente porque les toca, por lo que les da en el momento ganas de hacer. ¿A cuántos les gusta que el Señor les bendiga? Amén. Amén. Mire, una de las cosas que se da, un síntoma cuando una persona está perdiendo el primer amor, está perdiendo la comunicación con Dios. Yo conozco a un pastor de parejas que hacía una comparación del matrimonio con la relación con Dios. Es algo parecido. Cuando en una pareja ya no hay comunicación, se está perdiendo ¿qué? ¿Cierto? No hay una comunicación, no hay un diálogo, no se pueden hablar. Ya, es igual con Dios. Cuando tú pierdes esa comunicación real con Dios, se está perdiendo entonces ese primer amor. Si hay algo de lo que yo aprendí y algo que yo quiero que usted tenga presente también, hermano, es que aun cuando en pareja hay intimidad, hay también intimidad con Dios. Amén. Se necesita intimidad con Dios. Se necesita que usted tenga tiempos a solas con Dios, hablando con Él. ¿Cuánto desean que Dios les hable? Hay un momento, escúchame, y se lo garantizo, hay un momento donde usted está hablando con Dios, y usted está ore, pero va a llegar un momento donde usted va a estar a solas y Dios se va a hablar el corazón. ¿Cuánto lo cree? Hay un momento donde Dios va a responder a lo que Dios ha hablado, porque Dios responde. Dios no es un Dios mudo. Hay gente que dice, pero yo hablo, pero Él no me habla. Sí, Él habla y sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú tratas una vida de intimidad con Dios, hay un Dios poderoso en el cielo que va a hacer algo por ti. Pero necesitamos tener esa intimidad, ese deseo por Dios, ese deseo grande. Mire, el propósito de la iglesia en estos tiempos es que la gente se enamore de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sin importar la excusa o el pretexto por cual una persona vino, debemos de hacer lo posible para que esa gente se enamore del Señor. ¿Cuánto lo creen? Usted quizás vino a la iglesia hoy porque tienes un problema. Es la forma que Dios usó para traerte a la iglesia. ¿Lo cree o no lo cree? Y hay muchas personas que llegan por otras cosas. No faltó el que dijo, uy, hay una muchacha en esa iglesia que, uy, me tiene enamorado. Yo voy a ir a esa iglesia. Bueno, es que allá, bueno, eso la postura en muchos lados. Después del culto dan unos refrigerios tan buenos, nadie refrigerio. No, yo voy a la iglesia porque es que allá oran por finanzas, allá oran por los enfermos, pero no hay una búsqueda íntima de parte de Dios. Sin importar cuál sea la excusa, eso Dios lo puede usar ¿para qué? Para que en algún momento tú seas un gran siervo de Dios. ¿Cuánto deseas servir al Señor? Hay que volver a dónde? Hay que volver a Dios, en primera vez. Hermanos, vamos concluyendo y lo siguiente. El Señor en su misericordia nos da un sabio consejo en esta palabra. Dice lo primero, el Señor nos recuerda, nos exhorta. Cuando dice recuerda, está exhortando, dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda. Dios nos exhorta a volver en sí, en nuestro aspecto emocional. Dios nos exhorta y nos acude y nos dice, bueno, ¿qué está pasando con usted? Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Le dijo a la iglesia, mire, hagan memoria. Hagan memoria. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo está su comunión? Yo me imagino la iglesia de Éfeso, pero hemos fallado. Recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. No tengo que explicar aquí que la palabra arrepentimiento, todos la conocemos, ¿saben? Arrepiéntete.
Dice, y haz las primeras obras. Amén. Haz las primeras obras. ¿Cuántos aman a Dios? La persona que reciba a Jesús en un país islámico está condenado a muerte. ¿Usted sabía eso? Una persona que en Corea del Norte diga, yo recibí a Jesús en mi corazón, ya tiene un tiro al blanco en la espalda, hermano. Qué cómodo es el evangelio en este imperio, ¿cierto que sí? Yo le hace gente que reniega de la iglesia. Yo les explicaba a ustedes que hay partes en China donde la iglesia no está en grandes edificios, sino en las alcantarillas, hermano. Allá están reunidos. Y ahí pasito, lea usted, vamos a orar. Y con un miedo, hermano, porque donde sean descubiertos, ¿qué pasa? Significa la muerte. Mira que esa soledad, dígale, es una bendición estar aquí. Es un privilegio, hermano. Ellos anhelarían eso. No pondrían excusas para no trabajar por el reino. Estarían contentos, felices. Otra cosa importante que el Señor habla aquí es que cuando el Señor dice arrepiéntete, habla de dar la media vuelta y volver a ese primer amor. Dar la media vuelta y volver a ese primer amor. Cuando estábamos en ese primer amor, no nos daba pena hablar del Señor, siempre que sí. No nos daba pena. Mire, aquí yo pongo en alto a la mamá de mi esposa. Si hay algo que yo admiré de mi suegra es que cuando ella tenía su salón de belleza, no perdonaba a clientes. Yo veía que ella era motivante y le digo, ¿usted sabía que Cristo le ama? ¿Usted sabía que yo hice un propósito con usted? Yo no sé cómo los motivaba, pero quedaban bien motivados yo. Pero ella habla del Señor y habla. ¿Saben algo? Después la estaban llamando a ella, ore por mí. Ore por mí. Mire, yo no sé a cuántos ella les habló, pero si hay algo importante es que la palabra fue ¿qué? Fue sembrada, hermanos. Escuchen algo. Sé que hay mucha juventud que se está drogando, se está perdiendo. Pero cuando yo inicié mi relación con Marley, mi suegra tenía un grupo de niños. Y esos niños son los jóvenes de ahora, la mayoría. Yo vi unas fotos del trabajo que ella hizo. Y esos niños, este muchacho estaba ahí. Este muchacho estaba ahí. Mire, sé que están pasando por algo difícil, pero hay algo importante. Tarde que temprano esa palabra va a germinar en el nombre de Dios. Va a llegar a un punto donde ese muchacho va a decir, yo me acuerdo de esta señora que me habló de Jesús. ¿Por qué? Porque eso me pasó a mí. Eso a mí me pasó. Yo estaba en un punto en donde mi vida no estaba bien y recordé que una profesora de escuela dominical y de colegio, de escuela normal, me habló de Jesús. Yo me acordé que hay un Señor que me ama y está en los cielos y quiere estar en el mundo. Una iglesia que está en el primer amor predica la palabra de Dios. Que comparte la gente. Amén. Hermanos amados, no le dé miedo servir. No le dé miedo servir. No le dé miedo el estar trabajando para la. Mire, trabajar para el Señor es lo mejor porque el Señor es nuestro jefe. ¿Cuántos dicen amén? Es el mejor trabajo. Amén. Porque el Señor también, aparte del consejo, da una advertencia. Dice, porque si no nos arrepentimos de estas cosas, dice por aquí, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres que. Escuchen algo. El evangelio es como el fútbol. El que no hace los goles, ven como otros se los hacen. Ven como. Y yo recuerdo el tiempo de la profecía. Pase al frente. Dios le dice
Pastor, es que yo ya tengo años, yo ya no me siento. No, Señor, la edad no es excusa para no servir a Dios. ¿Cuánto lo creen? Hermano, involúcrese en un ministerio. El pastor decía ahora, mire qué persona quiere trabajar con los niños, venga. Una clave a los hermanos de intercesión, les pido el favor, clamen a Dios para que el Señor levante ministerios en el nombre del Señor. ¿Tú no te imaginas que está en la silla sentado? Puede ser un gran guerrero de Dios, porque Dios tiene propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Y usted no sabe quién está a su lado. Mire, el problema, yo tenía un problema en la iglesia donde comencé a formarme porque los adultos menospreciaban a los jóvenes. Y hoy los jóvenes son los pastores. No sabemos quién está al lado suyo. No sabemos qué persona puede llegar a ser un grande en las manos de Dios. Hermano amado, les invito a que usted despierte ese deseo por el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El pastor decía al comienzo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Cuando esta iglesia comience, mire, yo creo, hermano amado, porque yo le voy a decir algo. Quizás se levantaron quizás rumores: no, la iglesia, si hay una iglesia que no está funcionando, mejor cierren, apaguen y vámonos. ¿Saben por qué no se ha cerrado? Porque Dios todavía tiene propósitos. Dios tiene propósitos con la iglesia. Son propósitos grandes. Amén. Quiero pedirle un favor muy especial. Vamos a ponernos en pie.